Las moléculas de ácido desoxirribonucleico o ADN transportan la herencia de todo ser viviente. Esta cadena molecular almacena un código único en la disposición de nuestras bases químicas, formando los peldaños de una escalera en forma de caracol. El ADN humano contiene alrededor de 3.000 millones de estas bases y más del 99% están dispuestas en el mismo orden en cada célula de cada persona en la Tierra. Y en el mismo, trillones de células con instrucciones específicas para cada tipo de célula, casi infinitos en complejidad. Este es el código humano. Imaginémonos poder explorar una célula humana programada por el ADN al interior de su núcleo. La célula es como una pequeña fábrica donde alargadas mitocondrias son las plantas eléctricas, produciendo energía a medida que absorben el oxígeno y digieren las moléculas de azúcar. El núcleo está en el centro de la célula y contiene las instrucciones del ADN. El cuerpo humano tiene más de 10 billones de células que varían en forma, función y tamaño. Las células óseas, que son muy rígidas, forman un esqueleto que proporcionan forma al cuerpo y ofrecen una estructura para nuestro desempeño. Un humano adulto tiene más de 200 huesos. Los huesos contienen diferentes tipos de célula, las que forman nuevos huesos, las que mantienen los huesos sanos a través del control del contenido mineral, las células que degradan el contenido óseo y las que cubren el hueso y regulan el intercambio de calcio y fosfato. Los huesos protegen órganos vitales como el cerebro y el corazón y almacenan calcio necesario para los nervios y las células musculares. También unos pocos huesos más grandes tienen un núcleo vivo y suave llamado médula ósea. Es un tejido esponjoso y graso que contiene células madre inmaduras y hierro adicional. Estas células madre pueden transformarse en glóbulos rojos, blancos y plaquetas sanguíneas. Esperan a que células enfermas, debilitadas o dañadas deban reemplazarse. El sistema circulatorio requiere de la médula para sostener este río de sangre, dando vida a todas las células del cuerpo. Los músculos y el tejido conectivo mantienen los huesos juntos. Las células musculares crean todos los movimientos del cuerpo, desde la respiración para correr. El cuerpo tiene más de 600 músculos, la mayoría son pares a ambos costados del cuerpo. Puesto que cada músculo puede realizar solo un movimiento, el cuerpo tiene músculos opuestos para crear una reacción como el movimiento de una mano. El bíceps tira del brazo hacia el interior, mientras que el tríceps hace que se extienda. La mayoría de los músculos poseen control voluntario en respuesta a las órdenes del sistema nervioso. Músculos suaves que controlan la respiración, ajustan la frecuencia cardíaca y digieren los alimentos. El corazón humano es el más importante de todos los músculos. Bombea sangre por las arterias, los capilares y las venas para proveer a todas las células de oxígeno y nutrientes. Para transportar el oxígeno a las células, la sangre debe irse desde el corazón a los pulmones y de nuevo al corazón. Rica en oxígeno, regresa al corazón, que se contrae dirigiéndola a la principal arteria, la aorta, y hacia el cuerpo a través de un laberinto de ríos en un solo sentido que aparecen en rojo. Las venas llevan sangre sin oxígeno y se ven azules. El corazón circula toda la sangre del cuerpo cada 30 segundos. Los 5 litros de sangre del cuerpo contienen glóbulos rojos para transportar oxígeno desde los pulmones, glóbulos blancos que ayudan a combatir infecciones y plaquetas que hacen que la sangre coagule. Los glóbulos rojos tienen diversas formas. Las células individuales no tienen núcleo, lo que les permite transportar más oxígeno.
La forma de disco incrementa el área superficial de la célula para transferir oxígeno. Los glóbulos blancos son mucho más grandes y mucho más escasos, es decir, 1000 glóbulos rojos por cada glóbulo blanco. Los glóbulos blancos circulan en la sangre produciendo anticuerpos y combatiendo una posible infección. El control maestro para esta compleja autopista es el sistema nervioso, conectado a la médula espinal y el cerebro. Contiene cerca de 100.000 millones de células nerviosas o neuronas y trillones de células auxiliares. La médula espinal se encuentra dentro de la columna vertebral y conecta el cerebro con el resto del cuerpo. Más allá, existen 2 sistemas nerviosos adicionales. El sistema nervioso autónomo monitorea y controla automáticamente las funciones vitales del cuerpo. El sistema nervioso periférico tiene fibras nerviosas motoras y nervios sensoriales que envían información a la médula espinal y al cerebro. Las células nerviosas o neuronas llevan mensajes electroquímicos de una célula a otra. Estas tienen 3 partes: el cuerpo celular, con funciones celulares básicas; el axón, que lleva los mensajes electroquímicos a lo largo de la célula; dendritas o terminaciones nerviosas que hacen conexiones con otras células, permitiendo comunicarse entre sí o asimilar el medio ambiente. Las neuronas sensoriales llevan señales hacia el sistema nervioso central. Las neuronas motoras además lo llevan a otras partes del cuerpo. Receptores sensoriales analizan el medio ambiente y codifican esta información en mensajes electroquímicos mediante neuronas sensoriales. Los receptores nerviosos sienten cambios como la presión, el gusto, el sonido y la luz. Estos se convierten en una señal transmitida por las neuronas de los centros sensoriales del cerebro o de la médula espinal. Aquí las neuronas interpretan la entrada y generan una respuesta mediante el envío de órdenes que hacen mover a los músculos y palpitar más rápidamente al corazón. El cuerpo es una máquina compleja, un universo en miniatura para explorar. Nuestro viaje comienza en el nervio óptico que conecta al ojo con el cerebro. Iremos dentro de un submarino imaginario mediante una consola de realidad virtual que muestra el camino. Exploraremos la estructura del ojo con rayos de luz que fluyen cuando la persona abre sus ojos. Estos haces de luz pasan a través de la córnea y el oscuro iris del ojo. Al igual que en el lente de una cámara, el lente del ojo enfoca las ondas de luz. El cristalino cambia de forma para enfocar la luz de los objetos. La luz enfocada ahora en rayos viaja a través del ojo hacia su destino final, la retina, situada en la parte posterior. La luz se proyecta sobre su superficie plana y lisa. Las señales enviadas desde los fotorreceptores viajan desde las fibras nerviosas hacia un conjunto de nervios en la parte posterior del ojo llamado el nervio óptico, llevando toda la información recopilada desde el ojo hasta el cerebro. La visión ocurre cuando el cerebro recibe e interpreta señales visuales. Todo en una fracción de segundo. Entramos ahora en la corteza cerebral. Este es el centro de mando, una supercomputadora sin igual. El cerebro ejecuta aproximadamente de 10 a 100 billones de microprocesos al mismo tiempo. Estos utilizan un 20% de la energía del cuerpo y llegan a generar unos 25 vatios de potencia. Desde el cerebro nos trasladamos a nuestro segundo destino, el oído interno, un laberinto de canales llenos de líquido.
Algunos se utilizan para mantener el equilibrio mientras que otros convierten las vibraciones en señales eléctricas procesadas en el cerebro. Nos preparamos para cruzar la barrera entre el oído interno y medio. Una onda de sonido hace vibrar una membrana llamada tímpano. El tímpano es una delgada membrana de 1 centímetro de ancho situada entre el canal auditivo y el oído medio. El tímpano es rígido y muy sensible. Las ondas de alta frecuencia hacen mover el tambor más rápidamente y las ondas ruidosas lo hacen mover desde una distancia mayor. Huesos móviles amplifican la fuerza de la onda sonora creando una presión en el oído interno que supera 20 veces la de la membrana timpánica, haciendo mover los vellos filamentosos del oído interno que envían los impulsos eléctricos que describen el tono y el volumen del sonido al centro auditivo del cerebro. Cuando el tímpano vibra, sacude los 3 huesos más pequeños en el organismo, el martillo, el yunque y el estribo. Al vibrar el martillo se mueve de un lado a otro como una palanca. El otro extremo del martillo está conectado al yunque y este a su vez al estribo. El otro extremo del estribo se apoya contra el oído interno y actúa como un pistón, creando ondas en el líquido del oído interno para representar los cambios de presión de aire en una onda sonora. Nos preparamos para dejar el oído, pasando la membrana del tímpano, el martillo, yunque y estribo, una vez más, moviendo el sistema circulatorio. Hemos entrado ahora en la vena cava superior. Esta vena transporta sangre pobre en oxígeno hasta el corazón desde la cabeza, cuello y brazos. La turbulencia es increíble, especialmente al flujo en la aurícula derecha del corazón. La válvula tricúspide se encuentra por delante con sus 3 válvulas controladas por 3 músculos. Esta se abre y estamos siendo empujados hacia el ventrículo derecho, yendo a través de esta válvula en un viaje de ida y sin retorno. Esta es la cámara que bombea sangre desoxigenada a la arteria pulmonar, y la válvula tricúspide evita que la sangre fluya de regreso hacia la aurícula derecha. Hemos detectado las células ajenas al sistema. Estas son las células extrañas de una infección viral masiva que está creciendo rápidamente. Si no se destruyen, pueden causar un ataque cardíaco e incluso la muerte. Para combatirlas, tenemos que declarar la guerra a nivel celular, matando estas células sin dañar las células sanas del corazón. Recurrimos a la nanotecnología para desarrollar un tratamiento que puede funcionar individualmente con las células enfermas sin dañar las células cercanas. En el centro de la Universidad de Rice de Nanociencias y Tecnología, un microscopio electrónico de transmisión nos muestra los átomos que componen las moléculas complejas. Las nuevas cápsulas son pequeñas esferas de vidrio revestidas con oro, más pequeñas que el núcleo de una célula y son llamadas nanocápsulas, que absorben el calor con longitudes de onda específicas determinadas por su color. La energía es provista por un láser infrarrojo que no daña los tejidos normales y hace que la célula que les rodee explote. Esto es justo lo que necesitamos para sanar a nuestro paciente. Una aguja hipodérmica introduce las nanocápsulas en el torrente sanguíneo. Podemos seguir su viaje a través de una vena hasta el corazón. Este río de sangre debe mantener cada célula, nutriéndola y llevando los desechos celulares o la célula muere. Al tiempo llevará las nanocápsulas hacia el corazón y las células enfermas que son los objetivos a atacar.
En 30 segundos, las nanocápsulas deben encontrar el foco de infección y lo recubren. No estamos muy lejos. Para ver el sistema circulatorio con más detalle, iluminamos más para la búsqueda de nuestro submarino imaginario. Y para imágenes más detalladas, estamos creando un vehículo imaginario más pequeño. Ninguno de estos vehículos es real, pero nos ayudan a visualizar y explorar las partes del cuerpo con imágenes basadas en la fotografía real del sistema circulatorio. En la imaginación podemos crear nuestro submarino un centenar de veces más pequeñas para ver las nanocápsulas destruir las células enfermas que se encuentran en el corazón. Ahora podemos ver de cerca la infección. Es muy agresiva, atacando todo a su paso. Estas células deben ser aniquiladas antes de que ataquen tejidos orgánicos saludables. El cuerpo no reconoce este peligro y no está enviando glóbulos blancos para combatir la infección. Si esto es una inflamación del músculo del corazón, es probable que sea una infección viral que no haya provocado una respuesta de los glóbulos blancos. Si esta infección daña el corazón, no podrá bombear la sangre con la misma fuerza. Los órganos del cuerpo no reciben suficiente sangre y los líquidos se acumulan en los pulmones. Esta es una condición sin muy buenas opciones de tratamiento hasta ahora. A diferencia del tejido normal, todo dependerá de las nanocápsulas que se calentarán al ser expuestas a un láser infrarrojo. Un rayo pasará dentro del cuerpo sin dañar células sanas. El calor hace que las células adheridas mueran. Cuando las nanocápsulas se adhieren a la zona infectada, se puede activar el láser infrarrojo. Calientan las nanocápsulas hasta que la temperatura destruye la infección. El láser disparará una cantidad letal de la energía mediante las nanocápsulas conectadas a las células enfermas. Podemos observar en la batalla a nivel celular cómo la radiación cubre el área y mueren las células infectadas. Cuando la enfermedad se ha ido, las células sanas que quedan son programadas por su ADN para iniciar las reparaciones. Dentro del núcleo podemos ver el ADN en espiral. Aquí casi 2 metros de ADN forman un ovillo que se ajusta en el núcleo de una célula de solo una micra de diámetro. Al interior de esta se acomodan 46 cromosomas individuales en 23 pares. Componentes específicos de estos cromosomas, llamados genes, contienen instrucciones para la reproducción y la reparación celular. Si esta fuera una célula reproductiva humana, solo contendría 23 cromosomas individuales. Cuando las células reproductivas de la madre y el padre se combinan, un nuevo conjunto de instrucciones de ADN se produce. Una vez que el nuevo ADN se combina en un conjunto de 46 nuevos cromosomas, mitad de la madre y la otra mitad del padre, una nueva vida nace. Para ver esta nueva vida hay que aumentar el tamaño de un submarino 1.000.000 de veces, viajando desde el núcleo de una célula hacia el interior del útero. Con cuidado nos deslizamos bajo el cordón umbilical y seguimos hasta el bebé. Aquí, una nueva disposición de bases en la escalera del ADN ha hecho un nuevo y único ser humano, pero conectados por el ADN a los padres y antepasados comunes de todo el mundo. Finalmente, todos los seres humanos a través de enlaces comunes de ADN. Esta es la molécula que nos hace humanos y únicos. Esta es la maravilla del código humano.
Doblado al español en Crear Sonido Estudios. Narración Wilmer Montoya Neiza, Bogotá, Colombia.